Gracias a todos por asistir a la webinar. Y al igual que, bueno, de modo que ha dicho Elena, ¿vale? El título es el mismo del trabajo que presenté en MatCom 19, pero bueno, lo que he intentado es añadir también ciertos trabajos preliminares y posteriores al trabajo presentado que se han realizado, desarrollado dentro de la línea de investigación de plásticos y composites de Mondragón Universitatea, donde trabajo yo. Y bueno, pues sin más dilación, pues comenzaremos con la webinar. A ver si. Bien, en la presentación pues seguiremos el siguiente índice. Haré una pequeña introducción donde veremos diferentes aspectos de estos materiales compuestos fabricados por impresión 3D. Marcaré los objetivos del trabajo que os presentaré ahora y que presenté en su día en MatCom, el desarrollo experimental que seguimos, un breve análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones que obtuvimos de este trabajo. Y luego os mostraré un par de aplicaciones de estos núcleos imprimidos en impresoras 3D, ya combinando con otros materiales fabricados por otros procesos de fabricación. Entonces, a ver, en la introducción hablaremos al principio sobre impresión general en 3D de materiales compuestos y las diferentes técnicas que actualmente existen. Haremos un breve resumen de las propiedades de estos materiales compuestos mediante impresión 3D y también haremos un pequeño repaso de los tipos de microestructuras singulares que se están analizando por fabricación aditiva. Bien, como todo el mundo sabréis, ya que muchos y muchos o casi todos seréis expertos en materiales compuestos, los materiales compuestos son materiales heterogéneos que están compuestos, cuando estamos hablando de matriz polimérica, de una matriz con cierto volumen de matriz y refuerzo de fibra continua, puede ser discontinua, pero bueno, continua, con cierto volumen de fibra continua. Además, si combinamos diferentes láminas unidireccionales con diferentes ángulos, obtenemos laminados con diferentes orientaciones y que tienen propiedades diferentes en las diferentes direcciones, pero a esto hay que sumarle que si intentamos fabricar materiales compuestos por impresión 3D, estamos introduciendo otra heterogeneidad por el propio proceso de fabricación, ya que la impresión 3D, las propiedades pues, no son las mismas tanto en plano como en Z, existen ciertos defectos, porosidades en la unión de los diferentes cordones que vamos depositando y esto al fin y al cabo nos va a influir en las propiedades finales del material que fabricamos. Hoy en día, dentro de la impresión 3D y específicamente la impresión 3D de materiales compuestos con refuerzo de fibra continua, básicamente existen dos técnicas. La primera sería la impregnación in situ y la impregnación en boquilla, donde, por un lado, tenemos una única boquilla donde fundimos la matriz polimérica, termoplástica en este caso, e introducimos un filamento de refuerzo continuo, puede ser fibra de carbono o fibra de vidrio, y al fundir el termoplástico lo que hacemos es mezclar ese filamento de fibra con la matriz termoplástica antes de extruirlo en la mesa y fabricar nuestra pieza de material compuesto reforzado. ¿Cuál es la mayor ventaja de esta técnica? Bueno, por un lado, el precio de las materias primas. El termoplástico que queremos imprimir puede ser un termoplástico común como puede ser el PLA, ABS, polipropileno, que lo podremos comprar y utilizar en otras impresoras que no estén adecuadas para imprimir materiales compuestos, pero el precio es relativamente asequible. Y además tenemos esa libertad en la elección del material de la matriz. Sin embargo, como desventaja, la mayor desventaja de esta técnica sería el porcentaje en volumen de fibra que conseguimos al final. Hay ciertas investigaciones donde analizan este tipo de aspectos donde estiman que podemos llegar hasta un 15% en volumen de fibra en la pieza imprimida.
cosa que, bueno, nos mejora las propiedades del matriz termoplástico que estamos utilizando, pero está lejos de las propiedades de los materiales compuestos que conocemos que tradicionalmente han sido fabricados por otros procesos. Aparte de esto, algunos estudios también identifican que la impregnación de esas fibras con el matriz no es del todo adecuado y hay una mala impregnación, lo que hace que haya fibra seca que no nos aporte mejoras en propiedades mecánicas, y a su vez la dispersión de esta fibra en la matriz no es del todo homogénea. Es decir, hay zonas donde se concentra la mayor parte del refuerzo y hay otras zonas donde solo tenemos matriz. La siguiente técnica, es la técnica que nosotros utilizamos, es la de utilizar filamento preimpregnado. Cuando decimos filamento preimpregnado nos referimos al filamento de refuerzo, en este caso el filamento de carbono, que ya viene preimpregnado con una matriz de poliamida 6 en este caso. La ventaja de utilizar esta técnica es que al utilizar un filamento preimpregnado se pueden conseguir volúmenes en fibra hasta el 35%, es decir, el filamento preimpregnado ya viene con un 35% de volumen de fibra de carbono. Entonces, desde el punto de vista de propiedades, pues las propiedades son mejores que con la técnica anterior. Ya en la pieza imprimida se puede observar que las fibras están bien impregnadas, por lo que evitamos tener fibras secas, por lo que mejoramos las propiedades mecánicas, y también la dispersión de estas fibras en la pieza es bastante más homogénea comparando con la técnica anterior, por lo que podríamos decir que la dispersión es bastante mejor. Pero como desventaja tenemos que el precio de las materias primas es bastante más elevado, porque bueno, necesitamos un preproceso para poder fabricar esas piezas y bueno, por ejemplo, Marforge nos limita a utilizar su propio material, por lo que el precio es bastante más elevado, y la disponibilidad de materiales también es limitada. Casi en todas las investigaciones que hemos podido encontrar, estos filamentos preimpregnados de carbono tienen una matriz de poliamida, pero bueno, también se ha visto que están saliendo más filamentos preimpregnados con otras matrices como puede ser el PIC. Pero no tenemos la posibilidad de mezclar termoplásticos como polipropileno, ABS o PLA como en el caso anterior. En cuanto a las propiedades mecánicas, aquí os he querido hacer una pequeña comparación, ¿vale?, de las propiedades de los diferentes composites que hemos encontrado en bibliografía, tanto los composites fabricados por procesos tradicionales como los composites fabricados por impresión 3D. Por un lado, aquí hacemos una comparación del módulo de flexión de estos composites respecto a su densidad y luego la resistencia a flexión respecto a su densidad. Como punto de partida hemos seleccionado una poliamida con fibra corta de carbono que ha sido fabricado por inyección, por moldeo por inyección, y en comparación a las propiedades de este tipo de material se ve que los tradicionales carbono epoxi unidireccionales pues tienen un módulo mucho más alto, una resistencia mucho más alta, pero vemos que el poliamida con fibra de carbono unidireccional fabricado por impresión 3D, aunque las propiedades sean más bajas que el carbono epoxi tradicional, son bastante más superiores de estos poliamidas con fibra corta de carbono, por lo que bueno, estaríamos acercándonos, ¿no? Ya podríamos empezar a hablar de un material con propiedades a tener en cuenta para aplicaciones estructurales. Sin embargo, si vemos esos composites con impregnación en boquilla o in situ, con matriz PLA o ABS, pues veríamos que incluso están por debajo de esa poliamida con fibra corta inyectada. Pues bien, sigamos. En bibliografía, en los últimos 3-4 años se pueden encontrar trabajos muy interesantes que tratan de, bueno, intentar caracterizar y conocer el comportamiento mecánico de estos materiales composites reforzados con fibra continua y que han sido fabricados por impresión 3D. Por ello, bueno, aquí os he puesto 5 o 6 artículos de referencia donde analizan diferentes aspectos como el comportamiento de atracción, compresión, cortadura en plano e incluso el comportamiento de cortadura interlaminar
a viga corta con ILSS. La mayoría de los autores observan o concluyen que el comportamiento mecánico de este material está fuertemente condicionado debido a los defectos inducidos por el propio proceso de fabricación. Es decir, el propio proceso de fabricación, al ser extrusión de filamento, hay una diferente adhesión entre los filamentos dependiendo de la orientación, lo que hace que tengamos unas propiedades pues, que varíen mucho en función de cómo ha sido imprimido. Aparte, la mayoría de los trabajos publicados caracterizan las propiedades del laminado obtenido directamente desde la impresión. Es decir, imprimen la probeta y la ensayan, pero la mayoría de ellos incluyen contornos o una primera capa y la capa final de nylon que no está reforzado por fibra continua de carbono. Eso lo que nos hace es que el espesor de la probeta no contiene en su totalidad fibra de carbono, por lo que nos está falseando un poco los resultados. Y aparte, hemos visto que no hay caracterización de energías de fractura interlaminar, lo cual es necesario pues, para poder aplicar criterios de fractura por delaminación y analizar el comportamiento e impacto del material fabricado por impresión 3D. Pues bueno, visto todo un poco esto, lo que hicimos es, bueno, realizamos nuestro propio trabajo de caracterización del material y el año pasado pues, publicamos un artículo donde se recoge toda esta extensa caracterización. Cabe mencionar que bueno, este artículo lo lideró mi compañero Mikel Iragui dentro de su tesis doctoral y el cual está desarrollando su tesis doctoral sobre el material imprimido en la impresora Marforge. Y su tesis está codirigida desde Mondragón Universitatea y el Centro de Tecnológico de Materiales INDEA de Madrid. En este artículo, si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo, bueno, os explicaré un poco el trabajo que se desarrolló. Primeramente, se hizo una extensa caracterización para poder intentar entender cómo se comporta el material imprimido antes de entrar en diseñar y fabricar núcleos complejos. Es decir, para poder conocer cómo se comportarían las pieles de nuestro sándwich. Para ello, primeramente, se hizo una caracterización física y en esta caracterización física se analizó tanto las propiedades del filamento preimpregnado de fibra de carbono como una muestra imprimida. Para el cálculo del porcentaje de volumen en fibra se utilizó la técnica de digestión de matriz, siguiendo la norma correspondiente, y la densidad fue medida pues, por el principio de Arquímedes. Podéis ver en la tabla que os muestro aquí a continuación que bueno, la densidad del filamento es 1,35 gramos por centímetro cúbico y de la muestra imprimida es algo inferior debido a que el porcentaje de volumen de poros en la pieza imprimida es mayor y el porcentaje de volumen en fibra también. Tal y como os he comentado antes, el porcentaje de volumen en fibra, nosotros medimos fue 34,6% en volumen en fibra. En el mejor de los casos, la muestra imprimida fue de un 31,4%. Ese es, se supone, teóricamente, el mayor porcentaje de volumen en fibra que podemos conseguir en una pieza imprimida. Y esto, evidentemente, luego nos afecta a las propiedades mecánicas. Bien, en cuanto a la caracterización mecánica, en vez de fabricar probetas directamente y ensayarlas, lo que hicimos es, bueno, imprimir placas de material compuesto con diferentes orientaciones de fibra de carbono, ¿vale? Y una vez que tuviésemos la placa imprimida, para imprimir la primera capa, engañamos, por así decirlo, a la máquina para que no nos imprimiese la primera capa de nylon y paramos la impresión antes de la última capa de nylon, por lo que todas las capas contienen fibra de carbono. Una vez que tengamos la placa, pues, por corte de chorro de agua, cortamos las probetas en las dimensiones que necesitábamos y con las orientaciones que necesitábamos para proceder con la caracterización. Y bueno, la caracterización, mencionar que utilizamos el Digital Imaging Correlation, utilizando un GOM para medir las deformaciones digitalmente. Entonces, en la caracterización, en esta tabla podéis ver todas las probetas que fabricamos, siguiendo las normas correspondientes, el laminado que diseñamos y fabricamos, así como las dimensiones de cada una de las probetas. Y bueno, en las imágenes podéis ver, pues, por ejemplo, pues, imágenes de probetas ya ensayadas en tracción longitudinal, tracción transversal, las probetas de cortadura, las de ILSS,
y las de fractura interlaminar, tanto a modo 1 como a modo 2. Y a modo resumen, en la siguiente transparencia podéis encontrar el resumen de las propiedades mecánicas que caracterizamos con todos los ensayos. Esta tabla está directamente sacada del artículo, donde podréis ver cómo se ha hecho cada cosa. Y lo que hacíamos es comparar las propiedades que nosotros caracterizamos con un material, por así decirlo, comparable que hemos buscado en literatura. Este material es un organosheet de poliamida con fibras unidireccionales de carbono, con un porcentaje en volumen de fibra de 60%, ahí sí que diferimos, pero bueno, era lo más cercano a nuestro material que hemos podido encontrar. Y bueno, podemos ver que si nos fijamos en alguna de las propiedades, pues bueno, el módulo de Young, tanto en tracción como a compresión, en la dirección de las fibras, está en torno a 64-69 gigapascales, con una resistencia máxima a tracción de 900 megapascales y a compresión 426. ¿Vale? En comparación con el organosheet de bibliografía estamos algo por debajo, pero teniendo en cuenta que el volumen de fibra en nuestro caso casi es la mitad, pues bueno, era una manera de hacer una comparación. Lo que sí nos dimos cuenta es que las propiedades que nosotros obtuvimos en la caracterización y las propiedades que el propio fabricante dispone, Marforged, hay una gran diferencia y esto es atribuible por lo que he citado anteriormente, porque nosotros hemos caracterizado las propiedades del laminado sin tener en cuenta esas capas exteriores de nylon que no están reforzados. Pues bien, una vez que ya tenemos un poco caracterizado nuestro material y sabemos cómo se comporta mecánicamente esas pieles, vayamos a hacer un pequeño resumen de las microestructuras singulares. Vamos ya a enfocarnos un poco en lo que sería el núcleo de nuestro sándwich. Por un lado, existen los Functionally Grade Composites, que son aquellos materiales composites los cuales tienen una variación gradual en la composición y estructura a lo largo de su volumen, es decir, ya que somos capaces de imprimir un filamento preimpregnado de carbono y también in situ esa matriz de poliamida cuyas propiedades son muy diferentes, lo que podemos hacer es un diseño en el mismo volumen de la misma pieza utilizando diferentes materiales para diferentes partes y así atribuirles propiedades diferentes en zonas diferentes. Es decir, hacer un diseño ad hoc, ¿no? Según las necesidades y las prestaciones que requiera la pieza. En cuanto más microestructuras, también están las street fibers. Las street fibers son materiales compuestos que están formados con orientaciones no lineales de las fibras en el plano del laminado. Estamos acostumbrados a utilizar la teoría del laminado clásico, 0,90 más o menos 45, jugando con toda la lámina orientando a un cierto ángulo, pero bueno, con los steel fibers lo que podemos conseguir es darle la forma al refuerzo con un determinado radio de curvatura. Esto no se hace solo en impresión 3D. Hay procesos de fabricación como el AFP, el Automatic Fiber Placement, que es capaz de sobreponer láminas una encima de otra con ciertos radios de curvatura. Sin embargo, en impresión 3D, al trabajar con filamento y no una lámina, los radios de curvatura que podemos diseñar y fabricar son mucho menores, por lo que nos dan mucha mayor libertad de diseño en este sentido. Por otro lado, también están los lattice structures, que son básicamente estructuras reticuladas obtenidas por repetición de celdas unitarias a lo largo del volumen. Y en este sentido, pues bueno, cada vez se está investigando más en estructuras tipo auséticas que tienen un módulo de Poisson negativo, es decir, cuando las comprimimos en vez de expandirse se contraen más, por lo que bueno, la capacidad de absorber energía sería mayor cuanto mayor es la fuerza que estamos haciendo y compactando el material, o también existen estructuras tipo bioinspiradas, ¿no? Donde se utilizan celdas pequeñitas con geometrías muy complejas que repitiéndolas podemos obtener estructuras
de carácter muy complejos que, de no ser de la impresión 3D, serían imposibles de fabricar por otros métodos de fabricación. Y bueno, combinando un poco estos conceptos, también se pueden, en bibliografía, podemos encontrar cada vez más y más trabajos donde aplican estos conceptos de microestructuras singulares para combinarlos con pieles de composite de fibra de carbono, fibra de vidrio, y conseguir una estructura sándwich para luego pues, analizar su comportamiento. Ya puede ser a compresión, a flexión, impacto a flexión. Y bueno, se ve que bueno, ciertos diseños y estructuras que han sido fabricadas por impresión 3D pues tienen unas muy buenas propiedades, tanto a rigidez en flexión como a absorción de energía en impactos repetitivos, por ejemplo. Sin embargo, la mayoría de los trabajos que hemos podido encontrar en bibliografía lo que hacen es diseñar estas estructuras complejas, fabricarlas en diferentes materiales por impresión 3D y luego bien analizarlas tal cual o unirlas a un composite que ha sido fabricado por otro tipo de procesos, utilizando diferentes sistemas de uniones y analizar el comportamiento del sándwich. Sin embargo, no hemos podido encontrar ningún trabajo en la que se analice el comportamiento de un sándwich que haya sido fabricado íntegramente, tanto piel como núcleo, por impresión 3D, y mucho menos a ningún trabajo donde bueno, se analice la influencia de meter refuerzo de fibra continuo dentro del núcleo, no solo las pieles. Es por ello que bueno, los objetivos del presente trabajo pues, son los siguientes. El primero pues, sería comparar el comportamiento a flexión de vigas tipo sándwich fabricadas íntegramente por impresión 3D, es decir, tanto las pieles reforzadas con fibra de carbono y los núcleos que lleven se hayan fabricado en un único proceso de fabricación. El segundo objetivo ha sido analizar el efecto que tiene la estrategia de impresión en las propiedades de la viga sándwich a flexión, es decir, anisotropía debido al proceso de fabricación, cómo depositamos, qué estrategia de deposición utilizamos y cómo orientamos las piezas a fabricar, qué influencia tiene esa orientación. Y por último, el objetivo final era estudiar el efecto del material del núcleo, comparando por un lado el comportamiento que tiene un núcleo sin refuerzo y un núcleo con refuerzo de fibra de carbono continuo. Pues bien, para el presente trabajo, dentro del desarrollo experimental, por un lado os explicaré los materiales y la geometría que bueno, hemos utilizado para el presente trabajo, qué estrategias de impresión hemos utilizado y, por último, en qué ha consistido el ensayo de flexión. Materiales y geometría. Creo que ya lo he comentado, en nuestra línea de investigación tenemos varias impresoras, pero impresoras que impriman materiales compuestos con fibra continua. Tenemos dos Markforged Mark II y bueno, podemos ver que los materiales, estamos limitados con los materiales que podemos imprimir. Básicamente existían dos materiales de matriz, un nylon y el Onyx, que el Onyx es un nylon reforzado con un pequeño porcentaje de partículas de fibra de carbono y por otro lado tenemos la opción de imprimir fibra de carbono continua, Kevlar y dos tipos de fibra de vidrio. En este caso, para este trabajo, seleccionamos el nylon como matriz y la fibra de carbono como refuerzo continuo y mencionar que desde octubre o noviembre pasado ya este nylon ha sido descatalogado y ahora han sacado un nylon white que se supone que es bastante similar al nylon que nosotros en su día analizamos, pero es más fácil de imprimir. En cuanto a las propiedades, ahí remarco en rojo según Markforged porque hemos visto que las propiedades caracterizadas por nosotros difieren un poco, pero bueno, a modo informativo nos sirven igualmente. Geometría. Bueno, hemos optado por empezar por un núcleo simple, conocido. Hemos cogido como referencia el típico núcleo nido de abeja, el cual está formado por la repetición de estos hexágonos.
Y lo que hemos hecho es diseñar una hilera de hexágonos como núcleo al cual le vamos a añadir dos pieles, una inferior y otra superior, como podéis ver en la imagen de abajo, ¿vale? Obteniendo una probeta final de 130 milímetros de largo, 18 de ancho y 12 de alto, 10 de núcleo más uno por cada piel. Podéis ver que en los extremos hemos tenido que poner una especie de pilares, y eso es para poder imprimir la piel superior de carbono, porque cuando empezamos a imprimir la primera capa de la piel superior de carbono, necesitamos empezar desde un punto donde tengamos material para empezar a poder depositar el filamento, ya que si empezaríamos a depositar en el aire sería imposible de fabricar. Pero cuando empezamos a desarrollar este trabajo nos encontramos con una pequeña incertidumbre. En la primera capa de la fibra de carbono de la piel superior del sándwich nos encontramos que teníamos un gap de 15 milímetros. Es decir, si cogemos un extremo o una punta del hexágono hasta el siguiente, tenemos un gap de 15 milímetros donde no tenemos ningún material de soporte. Una de las opciones sería utilizar material de soporte para que pudiésemos depositar la fibra de carbono sin ningún tipo de problema. Pero después de terminar de fabricar este núcleo sería imposible retirar todos los soportes que quedarían atrapados dentro de esos hexágonos. Entonces, la estrategia fue intentar a ver si la impresora era capaz de depositar fibra con un gap de 15 milímetros correctamente, ya que en impresión 3D de otros materiales termoplásticos comunes, este gap normalmente es insalvable. Para deshacernos de esta incertidumbre, lo que hicimos es, bueno, realizamos un diseño muy simple que consistía en poner unos pequeños pilares con diferentes luces, haciendo desde 5 milímetros de gap hasta 50 milímetros de gap, que es la que tengo aquí, y procedimos a imprimirlo. Y aquí podéis ver en la imagen que, bueno, salió bastante bien. Es decir, cuando la fibra superior, o sea, la capa superior, la piel superior, o la primera capa de la capa del piel superior, perdón, empieza a imprimir, la fibra de carbono es capaz de salvar este gap y unirse bastante bien a los pilares, aún teniendo esos gaps. Sin embargo, se observa que a partir de la luz de 30 milímetros, en la primera capa sí que hay un pequeño agomamiento, algunos filamentos se desprenden y la cohesión entre los diferentes filamentos no es tan bueno. Pero bueno, hasta los 30 milímetros imprime bastante bien. Como nuestro gap es de 15 milímetros, pues nos dimos por satisfechos, por lo que concluimos que no habrá ningún tipo de problema a la hora de imprimir nuestras probetas. Estrategias de impresión. ¿Qué tipo de configuraciones son las que hemos diseñado, imprimido y analizado? Bueno, aquí podéis ver las diferentes nomenclaturas que hemos utilizado para intentar que todo el mundo pueda entender. La PVSF es piel vertical sin fibra. Piel vertical sin fibra quiere decir, es decir, las pieles de fibra de carbono se fabrican en la dirección vertical del proceso de fabricación, es decir, perpendiculares a la mesa de impresión, y sin fibra quiere decir que el núcleo, los hexágonos del núcleo, solo se han imprimido utilizando poliamida, sin ningún tipo de refuerzo de fibra de carbono. La siguiente configuración, la PHSF, piel horizontal sin fibra, quiere decir, básicamente es la misma geometría que la anterior. Tenemos dos pieles de fibra de carbono y un núcleo hexagonal fabricado con poliamida sin fibra de carbono como refuerzo, pero esta vez la estrategia de impresión es de manera horizontal, paralela a las mesas. Es decir, las pieles del sándwich se fabrican en paralelo a la mesa, no en vertical como en la configuración anterior. La tercera configuración analizada es la piel horizontal, refuerzo anillos. Esta es igual que la anterior, pero aquí ya dentro del núcleo hexagonal hemos introducido dos anillos de fibra de carbono en cada uno de los hexágonos para analizar la influencia de reforzar estos anillos que van dentro del núcleo. Y por último, está la piel horizontal, refuerzo perimetral, que en vez de introducir el filamento de refuerzo en el núcleo en forma de anillos en los hexágonos, lo que se ha hecho
que es, bueno, partir estos hexágonos e introducir de manera continua a lo largo de todo el núcleo en forma perimetral, tanto por el exterior como por el interior, por la parte de arriba y por la parte de abajo. Una vez diseñadas las estrategias de impresión, pues procedimos a la fabricación de las probetas y bueno, en las imágenes podéis ver ya las probetas. Las probetas no finalizadas, en este caso, están a medio imprimir sin que, a falta de que se imprimiese la piel superior de carbono, donde se pudiese ver cómo reforzamos con fibra de carbono continua de manera en anillos, en manera perimetral, ese núcleo hexagonal. Pues bien, una vez con todas las probetas fabricadas, pues realizamos unos ensayos de flexión, unos ensayos simples de flexión, en este caso fuera de norma, pero bueno, lo importante era que fuese un ensayo repetitivo que nos permitiera comparar, hacer una pequeña y rápida comparación entre las diferentes configuraciones. Entonces, hemos utilizado una máquina de tracción universal a la cual hemos puesto un utillaje de flexión, tal y como podéis ver aquí a la derecha, con una velocidad constante de compresión de 10 milímetros minuto, y lo único que registrábamos era la fuerza del ensayo y el desplazamiento para poder proceder con la comparación de las diferentes configuraciones. Y bien, ahora procederemos con un breve análisis de los resultados obtenidos. En una primera instancia, hacemos una pequeña comparación de las primeras dos configuraciones. De las dos configuraciones cuyos núcleos son núcleos hexagonales sin refuerzo de fibra de carbono continua, es decir, son totalmente de nylon, pero una de las probetas ha sido imprimida en perpendicular a la mesa de impresión y la otra ha sido imprimida con las pieles en paralelo. Aquí lo único que se quería analizar es, teniendo unas pieles con una cantidad similar de fibra de carbono y teniendo un núcleo totalmente de nylon, con las mismas dimensiones, lo único que variamos es la orientación de la pieza a la hora de fabricar. Entonces, ¿en qué nos afecta esa diferencia en la orientación de fabricación en los resultados del comportamiento a flexión? Y se puede ver que el comportamiento es bastante diferente. Lo único similar que podemos ver es la fuerza máxima, pero luego veremos que la fuerza máxima en todas las configuraciones ensayadas es bastante similar, y es porque básicamente lo marca las pieles exteriores. Y al no cambiar las pieles exteriores como parámetro, la fuerza máxima es bastante parecida en todas las configuraciones. Sin embargo, se puede ver que la configuración cuyas pieles se han fabricado en horizontal es bastante más rígida que la configuración cuyas pieles se han fabricado en vertical. Sin embargo, en cuanto a la deformación, se ve que bueno, las dos probetas han fallado por la piel inferior a tracción, en flexión, pero la que se ha fabricado en disposición vertical pues, ha tenido una indentación, una compresión del núcleo, por ello tenemos esta mayor deformación. Y la siguiente comparación, bueno, aquí hemos comparado las tres configuraciones en las cuales no hemos cambiado la orientación de fabricación. Aquí simplemente lo que hemos cambiado es, o hemos comparado un núcleo sin reforzar, el núcleo reforzado mediante estrategia de deposición en anillos o de forma perimetral. Aquí ya vemos que hay grandes diferencias en cuanto a las deformaciones. Vemos que, como en el caso anterior, ¿no? Esta configuración de piel horizontal sin fibra, bueno, rompe a los 3 milímetros de formación porque se rompe la piel inferior a tracción, pero en las demás configuraciones lo que pasa en este pico es que hay una pequeña rotura o compresión de la piel superior y el núcleo va aguantando hasta que, en este caso, en esta configuración reforzada en anillos, rompe la piel inferior a tracción. Sin embargo, en la configuración donde el núcleo está reforzado de manera perimetral, tuvimos que parar el ensayo a los 12 milímetros de desplazamiento porque la piel superior ya nos estaba tocando el utillaje de la máquina de tracción sin haber llegado a romper la piel inferior. Es decir,
Aun rompiendo la parte superior a compresión, era capaz de ir soportando y transmitiendo carga y absorbiendo a su vez mucha energía y no llegamos a romper en su totalidad la probeta. Y bueno, de estos ensayos simples, pues obtuvimos unas cuantas conclusiones que me gustaría compartir con vosotros. La primera fue, bueno, concluimos que es posible depositar el filamento de carbono en zonas vacías o con gaps de hasta 50 milímetros de distancia sin necesidad de soportes, aunque a partir de los 30 milímetros se observa que hay un pequeño ahumamiento y los filamentos no se adhieren demasiado bien con la segunda capa. Porque no se, pues entonces no sería muy recomendable irnos a gaps superior a esas distancias. En segundo lugar, hemos podido comprobar que la resistencia o fuerza máxima de la viga depende de las propiedades de las pieles y no de que si el núcleo esté reforzado o no esté reforzado. También hemos podido ver que la estrategia de impresión tiene gran influencia. Se ha demostrado que las vigas cuyas pieles exteriores se han fabricado perpendicularmente, pues tienen una rigidez del 50%, comparando con aquellas vigas cuyas pieles se han imprimido pegados a la placa de la impresora o se han fabricado en paralelo. Por otro lado, no lo he comentado, pero sí que se ha podido ver que aquellas vigas donde llevaban los núcleos reforzados con fibra continua de carbono tenían tanto algo más de fuerza pico, pero básicamente mayor rigidez que la configuración con el núcleo sin reforzar, hasta un 25% más rígido. Y por último, pues mencionar que con la configuración, con el refuerzo en el núcleo de manera perimetral, sigue teniendo capacidad de carga con deformaciones superiores a los 12 milímetros y bueno, por ello se ha considerado como la configuración óptima dentro de las 4 configuraciones que hemos podido analizar. Y bueno, básicamente hasta aquí sería bueno, el trabajo que presenté en el MatCom, pero bueno, ahora me gustaría dar un par de pinceladas sobre, bueno, en qué tipo de aplicación se podrían utilizar estos núcleos imprimidos en impresoras 3D y que se puedan reforzar con fibra de carbono o fibra de vidrio continua. Bueno, pues por un lado, dentro de la línea de investigación, bueno, se está desarrollando un trabajo bueno, para introducir este tipo de núcleos que han sido imprimidos por impresoras 3D en un proceso de RTM y CRTM, donde se le fabricarían las pieles, ya por otro proceso de fabricación. Y otra de las líneas donde estamos trabajando es en sobreimprimir directamente este tipo de estructuras singulares en un laminado, en un composite organosheet de matriz de poliamida con refuerzo de fibra de carbono. Entonces, en cuanto a la primera aplicación, pues en la de RTM y CRTM, por un lado, pues hemos utilizado una resina epoxi de rápido curado del propio proceso de RTM, con un endurecedor Aradur, y una fibra de carbono de tejido biaxial non-cream fabric. Y para el núcleo, imprimimos un núcleo de poliamida con fibra de carbono continua que se fabricó por impresión 3D. En esta foto podéis ver en el tejido biaxial de fibra de carbono que se ha utilizado, y por otro lado el núcleo que se ha fabricado por impresión 3D y se observa donde lleva de manera perimetral, estos hexágonos están reforzados con fibra continua y no en todas las zonas, es decir, hay algunos hexágonos que no se han reforzado y hay otros hexágonos que sí se han reforzado. De esta manera podríamos obtener diferentes propiedades en diferentes puntos de la pieza donde, bueno, si la propia aplicación nos pide mejores propiedades en un punto que otro, pues en este caso pues podríamos ofrecer esas mejores propiedades. Y aquí podéis ver pues, una imagen del sándwich antes de ser introducido dentro del molde y fabricado. Para la fabricación de estas piezas, bueno, utilizamos una prensa servo
una servoprensa hidráulica de 80 toneladas con un sistema de inyección Radius que también tiene atemperador de molde, sistema de vacío y también un dispositivo de monitorizado para poder monitorizar ciertos parámetros durante el proceso. Bien, aquí, bueno, yo intentaré explicaros lo mejor que pueda, porque no soy experto en RTM ni en CRTM, lo es mi compañera Maider Bascarán, que fue la que realmente desarrolló este trabajo de RTM. Y lo primero que hizo fue delimitar la fuerza de cierre en CRTM. Es decir, jugando con la velocidad de cierre de los moldes en CRTM, lo que conseguimos es que la fuerza resultante sea mayor o menor. Si la fuerza es demasiado grande, existe el riesgo de dañar el núcleo que hemos introducido. Y es algo que queremos evitar. Por ello, primero fabricamos unas estructuras sándwich por RTM, el cual tiene una fuerza de cierre de 3 kilonewtons. Vimos que el núcleo de poliamida no tiene ningún tipo de daño, por lo que aguanta perfectamente. Y entonces hicimos unas cuantas pruebas de velocidad de cierre en CRTM para ver qué velocidad elegir a la hora de fabricar. Aquí en esta gráfica podéis ver esta C01 corresponde a una velocidad de cierre de 0,1 milímetros por segundo, 0,5 es 0,5 milímetros segundo, 1 milímetro segundo y 2 milímetros segundo. Cuanto mayor es la velocidad de cierre, mayor es la fuerza que medimos, hasta 10, 12 kilonewtons de fuerza, y ahí entraríamos en una zona de riesgo para dañar nuestro núcleo de poliamida imprimido. Por lo que determinamos que una velocidad cierre correcta era una de 0,5 milímetros por segundo, que nos resultaba en 4 kilonewtons de fuerza de cierre. Una vez con estos parámetros, fabricamos estas placas sándwich de un diámetro alrededor de 200 milímetros, con dos pieles superior e inferior impregnados y fabricados por CRTM y RTM, y procedimos a comparar los dos procesos de fabricación y nos dimos cuenta que, bueno, utilizando el proceso de CRTM con bajas velocidades de cierre para que las fuerzas no dañen el núcleo, llegábamos a conseguir tiempos de ciclo la mitad comparando con RTM. Entonces se demostró que con CRTM necesita menor tiempo de ciclo que RTM, con presiones similares en diferentes puntos del composite para la fabricación de estructuras sándwich con núcleos de impresión 3D y pieles de fibra de carbono. Entonces el siguiente paso ahora sería analizar el comportamiento en servicio de estos sándwich fabricados por RTM y CRTM con núcleos por impresión 3D. Y la segunda aplicación que os quería mostrar para estos núcleos, bueno, nos vino un poco la inspiración, o nos inspiramos un poco en este trabajo que el Centro Tecnológico CETIN y ONERA desarrollaron para el grupo PSA. Y aquí básicamente lo que hicieron es hacer un conformado de un órgano sheet de fibra de carbono y matriz de poliamida, y luego hacer una sobreinyección de estos pines que se pueden ver aquí, en un proceso de inyección de plástico donde utilizaban poliamida con 30% de contenido en volumen de fibra de vidrio corta, ¿vale? Y dijimos, bueno, en vez de hacer eso, si cogemos un órgano sheet que ya previamente ha sido fabricado por otro tipo de procesos, y en vez de sobreinyectar, sobreimprimimos directamente la impresión 3D, pues podríamos obtener algo similar. Entonces, una de las pruebas que hicimos fue, cogimos la geometría de este brazo de suspensión y le diseñamos una estructurada, una estructura optimizada topológicamente, donde éramos capaces de introducir refuerzos de filamento de fibra de carbono en el proceso de impresión 3D, y lo que hicimos fue sobreimprimirlo, es decir, coger una lámina de órgano sheet, cortar a la medida del brazo de suspensión, montarla en la impresora y imprimir directamente sobre el órgano sheet. Claro, el problema que nos encontramos, y podéis ver también la misma pieza con unos pivot joints imprimidos directamente, el problema que nos encontrábamos era que la unión
entre el organosheet y el material extruido directamente a la impresión, pues no era muy buena. Pues lo que hicimos fue intentar analizar y mejorar esa adhesión del material extruido sobre un composite organosheet. Para ello, modificamos un poco lo que es la cama de la Marforged. La cama de la Marforged es una cama que no tiene sistema calefactable, por lo que hicimos fue añadirle una resistencia eléctrica para poder calentar el sustrato. Como material de sustrato utilizamos un organosheet de poliamida 12 con fibra de carbono de tejido tipo twill, y el material compuesto imprimido pues seguía siendo el poliamida 6 con fibra de carbono que hasta ahora hemos venido utilizando. Aquí arriba podéis ver la especie de probeta que imprimimos encima del propio organosheet para poder hacer unos ensayos de single lab test y ver la resistencia a cortadura de la adhesión, y la zona de adhesión consistía pues, en este recuadro de 15 por 15 milímetros cuadrados. Y bueno, mencionar que la temperatura del sustrato se controlaba mediante esa resistencia eléctrica que le añadimos a la mesa de la Marforged, y fuimos variando la temperatura desde los 20 grados hasta los 80 grados. Por otro lado, la temperatura de extrusión de la fibra de carbono preimpregnada es de 252. Entonces, hicimos la hipótesis o considerábamos la temperatura de la intercara del organosheet y del material extruido como la media de las temperaturas de base que controlábamos con la mesa de la resistencia eléctrica y la temperatura de extrusión del filamento. Esto nos llevó a estos resultados, básicamente. Cuando la temperatura de la intercara era 147,5, es decir, menos de 150, aquí veis que la fuerza que necesitábamos para romper la unión era de 0,6 kilonewtons, pero una vez superado los 150 grados de la temperatura de intercara, incluso subiéndolo a 167, ya conseguíamos unas fuerzas de 1,6 kilonewtons. Mencionar que la velocidad de ensayo para estos ensayos de tracción para ver la resistencia de la adhesión era de 1 milímetro minuto, y también hicimos un DSC del sustrato para ver cuál era la temperatura aproximada de fusión del organosheet, y vimos que era alrededor de 150 grados. Entonces, la conclusión que sacamos es que cuando la temperatura de la intercara, la que nosotros estimábamos como temperatura de intercara, está por debajo del pico de esa temperatura de fusión del organosheet, hay poca fusión del material y la adherencia es baja, con una resistencia a cortadura muy, muy baja de 2,4 megapascales. Sin embargo, cuando la temperatura de intercara está por encima de ese pico de temperatura, pues la matriz del sustrato se funde correctamente, dando lugar a una adherencia bastante mejor, teniendo resultados de 5,7 megapascales de resistencia a cortadura. Y ya finalmente, si analizamos las superficies de fractura que obtuvimos en estos ensayos, se puede ver que con las probetas a una temperatura de intercara hasta 157,5 grados, se da una delaminación de la intercara entre el sustrato y material imprimido. Sin embargo, cuando la temperatura de esa intercara era superior a 167,5 grados, esa rotura ya se daba por la cizalla de la propia matriz del material compuesto imprimido, aumentando la resistencia. Entonces, vimos factible, que es algo factible el poder modificar un poco los parámetros de proceso y sobreimprimir nuestras estructuras sándwich directamente en un organosheet para su posterior uso en la aplicación que sea. Y con esto, daros las gracias por escucharme atentamente todo este tiempo. Espero que os haya interesado, y ahora, pues, si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues intentaré responder lo mejor que pueda. Muchas gracias, Aritz. Una presentación muy interesante, la verdad. Gracias también por compartir con nosotros todos los resultados de un gran trabajo que hay detrás por parte de todo el equipo de Mondragón. Y ahora pues pasaríamos a lo que es la parte de preguntas.
Ha levantado la mano un compañero que es Santiago Marín, que comenta que no escuchaba bien en la penúltima transparencia. No sé si yo te he escuchado perfectamente. No sé si el resto de vosotros también tiene problemas. Si no hay el resto no tiene problemas, por lo tanto, Santiago, mírate el micro como te he comentado, ¿vale? Gracias. Bueno, como os decía, podéis ir lanzando preguntas y respuestas en la parte de preguntas y respuestas. Gracias a todos por comentarnos que sí que lo estáis escuchando bien. Tenemos un comentario que nos ha dejado Javier Ochoa de Alestis, que te lo leo, ¿vale? Dice, buenas Aritz, enhorabuena por el trabajo y el seminario, muy interesante y con gran potencial. Lamentablemente tengo que abandonar la sesión por temas de trabajo, pero me gustaría poder revisar el contenido de la presentación que has mostrado y te preguntas si puedes enviárselo por correo y te da su correo. Aprovecho ya pues para, supongo que la presentación es muy interesante, supongo que a todos los asistentes que están aquí les va a interesar si se la puedes enviar y bueno, pues... Sin ningún tipo de problema puedo compartir la presentación con todos aquellos que estén interesados en tenerla. Pues te lo agradezco, Aritz. Entonces, si os parece, cuando tengamos el vídeo en YouTube, que podamos visualizarlo, pues os enviaremos un link para que lo podáis ver de nuevo y también incluiremos los datos de Aritz, y, aunque tenéis aquí abajo su correo, pero bueno, os lo volveremos a dar junto con la ponencia. Queda contestado Javier, aunque ya se haya tenido que marchar. Aunque no nos escuche. Bueno, pues no sé, se me ocurre preguntarte, has hablado de que las dimensiones que vosotros hacíais de los núcleos eran distintas a las de los núcleos tradicionales de nido de abeja. ¿Esto por qué es? Si voy a la transparencia, ¿podéis verlo? Sí, sí, claro. Vale. No, pues intentaré, a ver si puedo ir hacia atrás. Es verdad que las dimensiones de los núcleos típicamente que se utilizan en procesos de fabricación de sándwich con material compuesto, estos hexágonos suelen ser mucho más pequeñitos. De hecho, hay directrices de diseño de cómo diseñar un núcleo, etc. Y nosotros hemos tenido que utilizar una dimensión de hexágonos bastante más grande de lo habitual, pero tiene un porqué. Mínimamente, para poder meter refuerzo continuo de fibra en el proceso de impresión, necesitamos tener una pared de 3 milímetros. Si tenemos una pared menor que 3 milímetros, el propio software de la Markforged no nos deja meter ningún refuerzo de filamento. Entonces, estábamos condicionados, si queríamos reforzar el núcleo con fibra continua, a utilizar mínimo paredes de 3 milímetros. Entonces, al utilizar paredes de 3 milímetros, pues la dimensión del hexágono propiamente pues, tenía que ser de unos 15 milímetros para que fuese algo considerable. No sé si he respondido bien. Perfecto, gracias. Bueno, os animo a que ya que tenemos aquí a Aritz, le hagáis todas las preguntas que se os puedan ocurrir, ¿vale? Bueno, comentaros que es una oportunidad, entonces espero que hagáis algunas preguntas porque estos tiempos de silencio no son muy interesantes. No sé, Aritz, si nos quieres añadir algo más en cuanto a la situación de las aplicaciones, en qué fase estáis, en las aplicaciones que nos has comentado al final. Sí, bueno, estamos en una fase bastante preliminar. Bueno, ya he comentado antes con el artículo, ¿vale? Miquel Iragui está haciendo la tesis en ver cómo se comportan estos materiales composites imprimidos en impresoras 3D. Y por otro lado también, bueno, el grupo, el trabajo que os he mostrado sobre
imprimir directamente sobre organosheet y hacer estructuras complejas para utilizar como núcleo, tenemos otro compañero que es Unai Morales, que también está desarrollando su tesis. Entonces, básicamente, estamos analizando esas vías, luego paralelamente también trabajando con Maider para poder introducir este tipo de núcleos en procesos más convencionales como RTM, que nos darían posibilidad de poder fabricar piezas de aplicaciones más industriales, porque bueno, hoy en día todavía las velocidades de impresión y capacidad de imprimir piezas funcionales está bastante limitado cara a la industria. Entonces, esto irá avanzando poco a poco, pero bueno, nosotros también estamos desarrollando nuestras ideas para que cuando lleguemos a impresoras más optimizadas con menor tiempo de impresión, pues puedan ser más competitivas y ya forjar una idea de las aplicaciones en las que podríamos trabajar. Genial. Sebastián Díaz nos pregunta si ves alguna opción de subir el volumen de fibra y bajar la porosidad. Bueno, a día de hoy el volumen de fibra viene determinado por el filamento preimpregnado, por así decirlo. Entonces, sí veo la posibilidad, si se consiguiese fabricar un filamento preimpregnado de fibra de carbono cuyo volumen de fibra sea superior al 35%. Eso nos condiciona y nos limita al volumen de fibra que vamos a obtener en la pieza final. En el mejor de los casos, nunca vamos a conseguir mayor volumen de fibra que el propio filamento preimpregnado, porque es imposible. Entonces, se debería de trabajar en desarrollar filamentos preimpregnados con mayor porcentaje de volumen en fibra, al igual que se debería y se está trabajando en desarrollar este tipo de filamentos con otro tipo de matriz que no sea solamente poliamida. Entonces, cuando consigamos esos filamentos, estoy seguro de que podremos obtener mayores volúmenes de fibra en piezas impresas. Luego, la segunda parte es reducir la porosidad. Actualmente, jugando con parámetros de proceso de las impresoras, y los fabricantes están en ello, cada vez se conseguirá que el material se imprima con mayor calidad y mejores defectos, pero a su vez también hay mucha gente que está desarrollando sus investigaciones y sus trabajos en procesos posteriores, ¿no? Un compactado en caliente o un postcurado en el cual se pueda, por así decirlo, aplastar el material fabricado y reducir la porosidad que tiene. Se está haciendo y se está consiguiendo. Entonces, soy optimista y sí es la respuesta a las dos. Bueno, pues es una muy buena respuesta, ¿no? Que se va a conseguir las dos y de hecho, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en impresión 3D en Mondragón? Pues llevamos desde 2016, 3-4 años. 3-4 años desde que montamos el laboratorio de impresión 3D, pero bueno, tenemos gente que ha trabajado más años que estos 3 años en impresión 3D y gente con experiencia. Vale. Bueno, te comento, Eduardo Sánchez nos dice, has comentado que hay mucha diferencia en las propiedades en función del proceso de producción. ¿Habéis hecho alguna estimación o ratio si la pieza estuviese en un proceso productivo, qué propiedades sabemos con seguridad que tiene? Vuelvo a repetir la pregunta, por favor. Vale. Has comentado que hay mucha diferencia en las propiedades en función del proceso de producción. Y dice, ¿habéis hecho alguna estimación o ratio si la pieza estuviese en un proceso productivo? ¿Qué propiedades sabemos con seguridad que tiene? No hemos llegado a hacer esas estimaciones. Sabemos que sí varían y también varían mucho dependiendo del diseño que hagamos. Dependiendo de la forma y geometría de la pieza, también estamos limitados a poder meter o depositar una cierta cantidad de fibra. Entonces, eso al fin y al cabo nos delimita a cuánta cantidad de fibra vamos a tener al final. Dependiendo de la geometría, puede cambiar. El máximo analizado es un 35-31% en pieza impresa, pero si la geometría es muy compleja, el porcentaje de volumen de fibra será menor. Y no hemos llegado a hacer
ningún tipo de estimación de esas piezas si estuviesen ya en fase de industrialización. No, todavía no. Todo llegará. Todo llegará. Santiago Marín te da felicitaciones, dice así: buenas tardes, felicitaciones, muy buen trabajo. También me gustaría revisar la presentación con más tiempo. Podrías enviármela por correo. Como hemos dicho anteriormente, cuando el vídeo esté subido a YouTube, os enviaremos un mail desde AEMAC con el link para que podáis visualizarlo de nuevo y con la presentación que amablemente Aritz va a compartir con todos vosotros. Alberto Jiménez propone varias preguntas. Entonces, dice: ¿habéis comprobado o estudiado algo sobre la durabilidad de los materiales impresos? Y añade: quizá esa mayor porosidad pueden acelerar efectos como la absorción de humedad y en caso de emplear fibras de vidrio, este efecto puede ser aún más perjudicial. No sé si habéis trabajado o estudiado hasta qué punto afecta este aspecto en el envejecimiento hidrotérmico. Es muy buen apunte. Sí que lo tenemos en mente. Todavía no hemos llegado a hacer ensayos de durabilidad. Hasta ahora nos hemos centrado en aspectos mecánicos, pero sí que es cierto que es algo a tener muy en cuenta, porque también estamos trabajando con poliamida, y teniendo en cuenta que el poliamida tiene muchos problemas con la humedad y absorción de humedad, el cual hace que las propiedades cambien, es un aspecto a tener muy en cuenta. Sí que está apuntado ahí en nuestras mentes y en agendas, que es uno de los aspectos que tenemos que ir a analizar, pero de momento no hemos llegado a hacer ninguna prueba ni de durabilidad ni temas higroscópicos y cómo afecta la humedad luego en servicio. Pero bueno, yo animo a todos también que pongan su granito de arena y bueno, entre todos seguro que iremos avanzando en la dirección correcta. Nos lo apuntamos. Ignacio Gómez dice así: buenas tardes, Aritz, enhorabuena por el trabajo y por la gran presentación, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente: ¿muestra el sector interés por este tipo de materiales estructurales realizados mediante fabricación aditiva? ¿O existe aún cierto recelo en relación a estos procesos de fabricación? Ambas cosas, creo yo. Existe mucho recelo todavía y la industria está recelosa con todo tipo de materiales que se puedan imprimir, no solo los poliméricos y composites, sino también con el metal. Pero a su vez ahí está generando mucho interés y cada vez más interés en conocer y cómo se comportan este tipo de materiales. Yo creo que también es un poco el miedo a lo desconocido, ¿no? Venimos de una historia, bueno, aquí por la Valenciana tenemos mucha industria, pero la mayoría de la industria es muy metalera y siempre han sido un poco suspicaces con los materiales compuestos. Ya ni te cuento con los materiales compuestos fabricados por impresión 3D. Pero sí es verdad que cada vez nos llegan también más inquietudes, solicitudes de diferentes sectores de la industria que quieren empezar a conocer y utilizar este tipo de procesos de fabricación. Muestra de ello también es bueno, el máster de fabricación aditiva que el año pasado pusimos en funcionamiento. Al fin y al cabo es resultado de que la demanda de la industria, la demanda creciente de la industria sobre este tipo de aplicaciones por impresión 3D, pues nos llevó también a diseñar y a ofrecer un máster en fabricación aditiva industrial, pues para formar a futuros ingenieros que puedan trabajar con este tipo de materiales ya en la industria. Pero sí, existe recelo. Bueno, se está animando la gente, que lo sepas, Aritz. Sebastián Díaz dice: ¿habéis observado distorsiones geométricas por los gradientes térmicos durante la fabricación? Sí, sí que hemos tenido y observado problemas, por ejemplo, de warping o de distorsiones
Es verdad que cuanto más fibra de refuerzo utilicemos en la fabricación, menor es la distorsión, porque la fibra, tanto de carbono o de vidrio, hace que esas distorsiones y deformaciones sean menores, pero sí que existe con ciertas geometrías esa probabilidad de que la pieza se deforme o haya un efecto de warping, se nos levante. Sí hemos analizado, pero bueno, siempre hemos podido solventarlo pues cambiando un poco el diseño o jugando con algún parámetro. De acuerdo. Seguimos. Eduardo Sánchez te comenta. Actualmente se están investigando materiales atomizados para impresión 3D que pueden incluir alúminas u otros tipos de dopantes. ¿Queréis estudiar estos materiales que no necesitan de fibras intermedias para el diseño de los núcleos? Pues seguro que sería muy interesante. Sí, de hecho también se están desarrollando más y más filamentos que lleven cargas de elementos como pueden ser los metálicos, que pueden ser imprimidos en impresoras convencionales sin tener que comprar impresoras de SLM de metal y esas cosas, y seguramente que añadiendo partículas de diferentes elementos también, claro que es interesante porque se obtendrán diferentes propiedades. Uno de los requisitos también en temas polímeros o composites, por ejemplo, en el sector ferroviario, es que tienen que tener una resistencia determinada al fuego y que los composites convencionales lo solucionan añadiendo partículas, diversas partículas que hacen que el composite tenga un mejor comportamiento ante el fuego. En este caso también pues necesitaríamos este tipo de aditivos que podríamos mezclar, pero claro, y luego imprimir para obtener este tipo de propiedades. Entonces sí que es interesante. Lo único, a día de hoy, como los materiales de la Marforged están tan cerradas, pues realizar cualquier tipo de modificación está resultando complicado. ¿Nos planteáis? Uy, se ha caído una acople. ¿No os planteáis utilizar otras impresoras y no únicamente la de Mark IV? Sí nos planteamos. De hecho, ya tenemos en mente adquirir alguna otra impresora que sea capaz de imprimir material compuesto, que no sea la Marforged, y bueno, tener un pelín más de libertad en diseño o con materiales. Pero la oferta tampoco es que sea muy grande. No existen muchos fabricantes de impresoras que sean capaces de imprimir materiales compuestos con fibra continua a día de hoy, pero habrá más. Sí, estoy segura que habrá más. Tenemos a José Luis Gómez, que nos ha escrito por el chat. Os pido, si es posible, que planteéis las preguntas en la parte de preguntas y respuestas, porque así luego se nos quedan guardadas, ¿vale? No obstante, te comento. José Luis te dice, muy buena presentación, enhorabuena. ¿Habéis estudiado la repetibilidad entre piezas? Y si es así, ¿hay desgaste en las boquillas que influyan en las dimensiones? Sí que hemos analizado la repetitividad de las piezas y es verdad que en cuanto las boquillas se vayan desgastando, las dimensiones pueden variar ligeramente. Lo que no hemos llegado todavía es a determinar cuántas horas de impresión son las que nos dan buenos resultados y cuándo habría que hacer ese mantenimiento preventivo de cambiar las boquillas para que esa distorsión no nos influya o afecte. Pero sí que es verdad que con el uso las boquillas se van degradando y al degradar las boquillas ya las dimensiones pueden variar un poco. Porque la repetibilidad y el hecho de conseguir unas geometrías, unas tolerancias exactas todavía es algo que está pendiente, pero no solo con los materiales composites, sino en general con toda la impresión 3D. Ok. Anton Jormescu
te da las gracias por tu webinar y te pregunta si sabes si se están desarrollando o investigando filamentos preimpregnados con matriz reforzada. Una muy buena pregunta. Y la verdad que no, sé que se están desarrollando filamentos preimpregnados con otro tipo de matrices. Empezaron con la poliamida, que es la que más se utiliza y los pocos fabricantes que utilizan esta técnica de filamentos preimpregnados, todas tienen poliamida. Sé que alguno está desarrollando con matriz de PIC, pero de ahí ya utilizar una matriz que a su vez lleve un contenido, un porcentaje de refuerzo, creo que será posible, pero de momento no conozco. Pero puede que exista, ¿eh? También se me escapan cosas. Muy bien. Pues de momento no tenemos más preguntas, así descansas un poquito, Aritz. Yo solo quiero añadir que, bueno, el siguiente webinar de AEMAC será el próximo 19 de febrero, ¿vale? Y contaremos con José Alfonso Artero de la Universidad Carlos III de Madrid, que nos hablará de laminados de carbono epoxi reforzados con materiales derivados del grafeno y nos explicará una aplicación específica a estructuras aeronáuticas sometidas a impacto. Como sabéis, esta actividad que hacemos desde AEMAC es gratuita y por lo tanto os podéis inscribir al próximo webinar. Si no tenéis más preguntas, pues si quieres añadir algo más, Aritz, que se te haya ocurrido durante este tiempo de preguntas que... No, simplemente, bueno, agradecer a todos los asistentes el hecho de que, bueno, hayan participado y por todas las preguntas que también han comentado, porque, bueno, al fin y al cabo, hacer una presentación es una cosa, pero para mí la parte divertida o lo que me gusta es esta tanda de preguntas, ¿no? Donde podemos conocer las inquietudes que tenemos los diferentes investigadores y, bueno, también surgen ideas diferentes. Entonces, pues nada, yo muy contento, agradecer también a EMAC y a todos los participantes y nada más que añadir. Pues vale, Aritz, gracias a ti y estamos totalmente de acuerdo contigo que lo enriquecedor de los webinars de AEMAC no es solamente tener una presentación un poco más extensa, sino esta interacción que surge en la última fase de preguntas y respuestas que a todos nos ayuda pues, a pensar, ¿no? en nuevas líneas de trabajo, etcétera. Como os comentaba, os pasaremos un link al vídeo y el correo de Aritz y la presentación. Agradecerte, Aritz, una vez más que hayas querido pasar este tiempo con nosotros, compartir tu conocimiento con todos los oyentes. Y bueno, para nosotros es un placer, como siempre, trabajar con Mondragón, contigo en este caso en particular, Aritz, y con todo el equipo de Mondragón Universitatea. Bueno, yo personalmente también agradecer a todos mis compañeros de la línea de investigación porque aunque he sido yo el que ha presentado hoy todo esto, aquí han participado muchas personas y tampoco hubiese sido posible hacer todo esto solo. Entonces, en este aspecto decir que hoy representaba mi línea de investigación y nada más. Gracias a ellos también. Genial, nos consta que es un trabajo de equipo. Eskerrik asko. Vale, Zuri, eskerrik asko.